En Navidad sonó la campana. Era una joven embarazada. ¿Tendrían un plato de comida? Mi esposo gritó: «¡No somos un albergue! ¡Vete!». Mi hijo se rió. «Creo que ya vi a esa mendiga antes». Golpeé la mesa y grité: «Ella va a cenar con nosotros». Ellos se avergonzaron. Entonces, durante la cena, ella puso una prueba de ADN sobre la mesa que hizo que mi esposo se atragantara. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Me llamo Paloma y tengo 67 años. Durante 47 años he sido la esposa perfecta, la madre dedicada, la mujer que siempre dice que sí. Esta Nochebuena, mientras removía la salsa de arándanos en la estufa, algo dentro de mí se sentía diferente. Como si una parte de mi alma estuviera despertando después de décadas dormida. La cocina olía a canela y pino fresco. Había gastado $300 en esta cena, como todos los años, para que Raúl e Ismael pudieran presumir con sus amigos sobre lo bien que comían en casa. El pavo dorado descansaba en la mesa, rodeado de todos los acompañamientos que había preparado durante 2 días. Cada detalle perfecto, cada plato en su lugar exacto. Raúl estaba en su sillón favorito, viendo las noticias con el volumen demasiado alto. A los 69 años se había vuelto aún más exigente, más crítico. Su pensión de $2.500 mensuales le daba la sensación de que era el rey de la casa, aunque yo había trabajado durante años para complementar nuestros ingresos. «Paloma, ¿dónde están las servilletas de tela?», gritó desde la sala, sin molestarse en levantarse. «Ya están en la mesa, Raúl», respondí, secándome las manos en el delantal que había usado por 15 años. El mismo delantal que se había manchado con lágrimas silenciosas más veces de las que podía contar. Ismael llegó tarde, como siempre. A los 42 años, mi hijo seguía viviendo en casa, gastándose los $800 mensuales que yo le daba como si fuera su derecho natural. Entró por la puerta principal sin saludar, hablando por teléfono en voz alta sobre alguna mujer con la que había estado saliendo. «Mamá, espero que hayas hecho suficiente comida. Tengo hambre», dijo, colgando el teléfono y dejando caer su chaqueta en la silla más cercana. Ni siquiera me miró mientras hablaba. Los observé a ambos desde la entrada de la cocina, estos 2 hombres que habían definido mi vida durante tanto tiempo. Raúl con su barriga prominente y sus constantes quejas sobre todo lo que no le gustaba del mundo. Ismael con su actitud de eterno adolescente, esperando que yo resolviera todos sus problemas mientras él no movía un dedo para mejorar su situación. «La cena está lista», anuncié, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Había algo en el aire esa noche, una energía que no podía explicar. Nos sentamos a la mesa de mogno que había heredado de mi madre. El lustre proyectaba sombras danzantes en las paredes, y por un momento me pareció que las sombras se movían de manera inquietante. Raúl sirvió el vino sin ofrecerme, como siempre. Ismael ya tenía el tenedor en la mano antes de que yo pudiera sentarme. «Dios mío, Paloma, ¿qué le pusiste a las papas? Saben raras», fue lo primero que dijo Raúl después de probar la comida. Sentí que algo se contraía en mi pecho, pero sonreí como había hecho durante décadas. «Son las mismas papas de siempre, querido». «Bueno, pues algo está diferente. Y el pavo está un poco seco», continuó, cortando la carne con movimientos exagerados. Ismael asintió sin siquiera probar la comida. «Sí, mamá, deberías haber usado más mantequilla». Me quedé callada, masticando lentamente mientras los escuchaba quejarse de la comida que había preparado con tanto cuidado. Era la misma escena de siempre, pero esta vez me dolía de una manera diferente, como si finalmente estuviera viendo la situación desde afuera. Entonces sonó el timbre. Los 3 nos quedamos inmóviles. No esperábamos a nadie. En nuestra familia, las visitas inesperadas no eran bienvenidas, especialmente durante las cenas familiares que Raúl consideraba sagradas. «¿Quién diablos puede ser?», murmuró Raúl, dejando el tenedor con irritación. «Yo voy», dije, levantándome antes de que pudieran protestar.
El viento frío de diciembre me golpeó cuando abrí la puerta. Allí, en la baranda, estaba una joven que no podía tener más de 19 años. Estaba visiblemente embarazada, con el abrigo delgado que claramente no la protegía del frío. Sus mejillas estaban rojas y temblaba mientras se abrazaba a sí misma. Pero lo que me impactó no fue su estado o su aspecto desaliñado. Fue sus ojos, esos ojos castaños, profundos, que me resultaron tremendamente familiares. Como si hubiera visto esa mirada antes, en algún lugar importante que no podía recordar. «Disculpe, señora», dijo la joven, su voz temblorosa por el frío. «Me llamo Valerie. ¿Tendrían un plato de comida? No he comido en 2 días y...» Su mano se posó protectoramente sobre su vientre. Algo dentro de mí se desplomó. Esta niña, claramente necesitada, pidiendo lo básico que cualquier ser humano merecía, especialmente en Nochebuena. Antes de que pudiera responder, la voz de Raúl rugió desde atrás de mí. «¡No somos un albergue! ¡Vete de aquí!». Me volví, sintiendo algo que no había sentido en años: furia pura. Raúl había venido hasta la puerta, con Ismael justo detrás de él. «Papá tiene razón», se rió Ismael, mirando a Valerie con desprecio. «Creo que ya vi a esa mendiga antes. Probablemente es una de esas que van de casa en casa, inventando historias». La risa de mi hijo me atravesó como un cuchillo. La crueldad casual en su voz, la falta total de compasión hacia una joven embarazada que temblaba de frío en nuestra puerta. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. 47 años de sumisión, de mantener la paz, de ser la buena esposa y la buena madre. Todo se desmoronó en un segundo. Golpeé la mesa del recibidor con tanta fuerza que el florero de cristal tembló. «¡Ella va a cenar con nosotros!», grité, mi voz resonando por toda la casa. Raúl se quedó boquiabierto. Ismael dejó de reírse inmediatamente. Nunca me habían visto explotar así. Nunca me habían visto tomar una decisión que fuera contra sus deseos. «Paloma, ¿qué diablos te pasa?», murmuró Raúl, pero había algo en mis ojos que lo hizo retroceder un paso. Me volví hacia Valerie, que nos miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Entra, querida. Hace frío». «Gracias», susurró, y cuando sonrió, algo en mi corazón se agitó de una manera que no entendía. Mientras la guiaba hacia la sala de jantar, sentí que Raúl e Ismael me seguían en silencio, claramente desconcertados por mi comportamiento. Pero no me importaba. Por primera vez en décadas había hecho algo porque se sentía correcto, no porque fuera lo que ellos esperaban de mí. Le serví un plato generoso a Valerie y me senté a su lado. Ella comió con una gratitud silenciosa que me rompía el corazón. Entre bocados, nuestras miradas se cruzaron varias veces, y cada vez sentía esa extraña familiaridad, como si la conociera de toda la vida. Raúl e Ismael comían en silencio, lanzándome miradas de reproche que ignoré completamente. La tensión en la mesa era palpable, pero por primera vez en años no era mi problema resolverla. Valerie terminó de comer y me miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, señora. No sabe lo que esto significa para mí». Cuando sonrió, mi corazón se detuvo por un segundo. Era como mirar un reflejo del pasado, un eco de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mis manos comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlo, y una sensación extraña se extendió por mi pecho. Era como si esta joven hubiera venido a nuestra puerta por una razón que aún no podía comprender. La sensación extraña no me abandonó durante el resto de la cena. Mientras Valerie comía con gratitud silenciosa, yo no podía dejar de estudiar cada detalle de su rostro. La forma de sus ojos, el gesto que hacía al apartar el cabello de la cara, incluso la manera en que sostenía el tenedor. Todo me resultaba dolorosamente familiar. Raúl e Ismael permanecieron callados, pero podía sentir su irritación como una nube pesada sobre la mesa. De vez en cuando, intercambiaban miradas significativas, esas miradas de hombres que siempre habían tomado las decisiones importantes sin consultarme. «¿Hace cuánto que estás embarazada, querida?», pregunté suavemente, sirviendo más puré de papas en su plato. 6 meses, respondió Valerie,
su mano acariciando protectoramente su vientre. El papá. Bueno, él no está en la foto. Cuando se enteró, desapareció. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Esta niña, sola y embarazada, enfrentando lo que debería ser uno de los momentos más hermosos de su vida sin apoyo alguno. ¿Y tu familia?, pregunté, aunque algo dentro de mí temía la respuesta. Los ojos de Valerie se llenaron de lágrimas. Mi mamá murió hace 3 años. Cáncer. No conocí a mi papá, y mi mamá nunca quiso hablar de él. Estoy completamente sola. Las palabras golpearon algo profundo en mi memoria. Mi propia madre había muerto de cáncer, y recordé vívidamente lo que era sentirse sola en el mundo. Pero había algo más, algo que no podía identificar aún. ¿Cómo se llamaba tu mamá?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena. Elena Martínez. El mundo se detuvo a mi alrededor. Elena. Ese nombre resonó en mi mente como una campana, despertando memorias que había enterrado tan profundo que casi había olvidado que existían. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Ismael, notando que me había quedado inmóvil. Sí, mentí, tomando un sorbo de agua para ganar tiempo. Solo estoy cansada. Pero no estaba bien. El nombre Elena había destapado una caja de recuerdos que había sellado 20 años atrás. Memorias de una época oscura en mi vida que Raúl siempre me había dicho que era mejor olvidar. Elena es un nombre hermoso, dije finalmente, tratando de mantener mi voz estable. Valerie sonrió tristemente. Ella era hermosa. Trabajaba como enfermera en el hospital. Siempre me decía que yo tenía una abuela en algún lugar, pero que no podía encontrarla. Era su mayor pesar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Una enfermera llamada Elena, buscando a su madre. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a moverse en mi mente. Disculpen, dije levantándome abruptamente. Voy a traer el postre. Corrí hacia la cocina, mis piernas temblorosas. Me aferré al borde del fregadero, respirando profundamente mientras las memorias que había suprimido durante 2 décadas comenzaron a filtrarse de vuelta a mi conciencia. 20 años atrás. Yo tenía 47 años cuando quedé embarazada por sorpresa. Raúl no estaba feliz. Decía que éramos demasiado viejos, que Ismael ya tenía 22 años y no necesitaba una hermana. Pero yo estaba emocionada. Después de tantos años de ser solo madre de Ismael, la idea de tener otro bebé me llenaba de alegría. Entonces comenzaron las complicaciones. Raúl insistía en que fuéramos a un hospital privado, lejos de nuestro médico habitual. Decía que era mejor para problemas delicados como el mío. Yo confiaba en él. Siempre había confiado en él. Recordé vívidamente la noche en el hospital. Los dolores, la confusión, las caras preocupadas de los médicos, y después, despertar con las manos vacías. «Lo siento mucho, señora Holloway», había dicho el doctor, un hombre que no había visto antes. «No pudimos salvar al bebé. Fueron complicaciones inesperadas». Raúl estaba allí, tomando mi mano, susurrando palabras de consuelo. Era una niña, me había dicho. La íbamos a llamar Elena, ¿recuerdas? Pero Dios tenía otros planes. Yo había llorado durante meses. La pérdida de Elena había sido devastadora. Pero Raúl había sido tan comprensivo, tan cuidadoso conmigo. Me había dicho que era mejor no hablar del tema, que solo me haría más daño. Con el tiempo, había logrado enterrar el dolor tan profundo que rara vez pensaba en ello. Pero ahora, escuchando a esta joven hablar de su madre Elena, todo regresaba con una claridad aterradora. «Paloma, ¿qué estás haciendo ahí?». La voz de Raúl me sobresaltó. Me volví para encontrarlo parado en la entrada de la cocina, con una expresión que no pude descifrar. «Solo estoy». «Estoy bien», murmuré, secándome las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Raúl se acercó, sus ojos estudiando mi cara cuidadosamente. «Te ves alterada. ¿Es por esa muchacha?». «Su madre se llamaba Elena», dije, observando su reacción. Por una fracción de segundo, algo pasó por su rostro, algo que parecía,
¿Pánico? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Es un nombre común, Paloma. No puedes alterarte por cada Elena que escuches. Pero ella dijo que su madre buscaba a su propia madre y era enfermera. Paloma. La voz de Raúl se volvió firme, casi amenazante. No vayas por ese camino. Ya hemos hablado de esto. Elena murió. Nuestra Elena murió al nacer. Esa muchacha no tiene nada que ver con nosotros. Pero mientras lo decía, pude ver algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Raúl tenía miedo de algo. ¿Por qué tienes esa expresión?, pregunté, sintiendo que mi mundo comenzaba a tambalearse. No tengo ninguna expresión. Estás imaginando cosas. Pero su voz sonaba forzada, artificial. Regresamos a la mesa en silencio. Valeria había terminado de comer y estaba conversando con Ismael, aunque él claramente no estaba interesado. Cuando nos vio regresar, sonrió calurosamente. Señora Paloma, muchas gracias por la cena. No había comido tan bien en mucho tiempo. De nada, querida, respondí, aunque mi mente estaba en otro lugar completamente. Mi mamá me hubiera encantado conocerla, continuó Valerie. Siempre me decía que las mujeres bondadosas como usted son raras en este mundo. ¿Te contó algo más sobre su familia?, pregunté, ignorando la mirada de advertencia que Raúl me estaba lanzando. Solo que había tenido a una madre que la había amado mucho, pero que algo los había separado cuando ella era muy pequeña. Nunca entendí exactamente qué, pero ella lo lamentaba profundamente. Pasó años tratando de encontrar pistas, visitando hospitales, revisando registros antiguos. Mi respiración se volvió irregular. Hospitales, registros antiguos, todo encajaba de una manera que me aterrorizaba. ¿En qué hospital trabajaba?, pregunté, mi voz apenas audible. Mercy General. ¿Lo conoce? Mi mundo se desplomó. Mercy General era el hospital donde había perdido a Elena, el mismo hospital donde Raúl había insistido que fuéramos esa noche. Miré a Raúl y vi que su cara había perdido todo el color. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su copa de vino. Creo que es hora de que esta jovencita se vaya, dijo Ismael, claramente incómodo con la tensión que había llenado la habitación. Ya comió, ya es tarde. Pero yo no podía moverme, no podía hablar. Mi mente estaba conectando puntos que había estado negándose a ver durante 20 años. Valerie se levantó lentamente. Tienen razón, debo irme. Gracias de nuevo por todo. Mientras se dirigía hacia la puerta, algo cayó de su bolso. Un sobre arrugado, amarillento por el tiempo. Me agaché para recogerlo sin pensarlo. «Oh, eso es de mi mamá», dijo Valerie. Siempre lo cargaba conmigo. Decía que era la única pista que tenía sobre su pasado. Con manos temblorosas, leí la dirección escrita en tinta descolorida. Era nuestra dirección exacta. El sobre se deslizó de mis dedos como si estuviera en llamas. El sobre cayó al suelo como una bomba silenciosa. Durante varios segundos, ninguno de nosotros se movió. El aire en la sala se había vuelto denso, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Valerie se agachó para recoger el sobre, pero yo fui más rápida. Mis dedos temblaron mientras lo sostenía, sintiendo el peso de 20 años de mentiras en mis manos. «Señora Paloma, ¿está bien?», preguntó Valerie, preocupada por mi palidez repentina. No podía responder. Mi garganta se había cerrado completamente. En el sobre, con la tinta descolorida pero aún legible, estaba escrita mi dirección exacta, la misma casa donde habíamos vivido durante los últimos 25 años. «Paloma, devuélvele el sobre a la muchacha y que se vaya», dijo Raúl, su voz tensa, pero tratando de sonar casual. «Ya es muy tarde». Pero había algo en su tono que me hizo mirarlo directamente. Sus ojos evitaban los míos, y sus manos temblaban ligeramente mientras fingía ordenar los platos en la mesa. «¿De dónde sacó tu mamá esta dirección?», pregunté a Valerie, mi voz apenas un susurro. «No lo sé exactamente», respondió ella, frunciendo el ceño. «Solo me dijo que era la única pista que tenía sobre su familia biológica, que alguien le había dado esa dirección hace muchos años, pero cuando vino a buscar, nadie sabía nada.
Mi corazón se detuvo. ¿Ella vino aquí? Sí, hace como 15 años. Tocó la puerta, preguntó por una mujer llamada Paloma Holloway. Le dijeron que no conocían a nadie con ese nombre. Mis ojos se clavaron en Raúl, hace 15 años. Yo habría estado en casa, siempre estaba en casa, pero nunca me enteré de esa visita. Raúl, dije, mi voz temblorosa, ¿alguna vez vino alguien preguntando por mí? No recuerdo, murmuró él, pero evitó mi mirada completamente. ¡Mamá! Ismael se rió nerviosamente. ¿Por qué le haces caso a las historias de esta muchacha? Claramente está inventando todo para conseguir más comida o dinero. Pero Valery sacudió la cabeza firmemente. No estoy inventando nada. Mi mamá guardó este sobre hasta el día que murió. Me hizo prometerle que algún día vendría a esta dirección a buscar la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Valery vaciló, luego metió la mano en su bolso y sacó un objeto que hizo que el mundo se detuviera a mi alrededor. Era un pequeño brazalete de bebé, dorado, con una pequeña placa que tenía grabado un nombre: Elena. El brazalete que yo había elegido para mi bebé, el mismo que había comprado 2 semanas antes de que muriera en el hospital. Este brazalete estaba con mi mamá cuando la adoptaron, dijo Valery suavemente. Era lo único que tenía de su familia biológica. La mujer que se lo dio le susurró una dirección antes de desmayarse. Esta dirección. No podía respirar. El brazalete que sostenía Valery era idéntico al que había perdido esa noche terrible en el hospital, el que los médicos me dijeron que había desaparecido junto con mi bebé. Eso es imposible, murmuró Raúl, pero su voz sonaba desesperada ahora. ¿Por qué es imposible, Raúl?, pregunté, volviéndome hacia él con una furia que no sabía que existía en mí. ¿Por qué es imposible que mi hija haya sobrevivido? Porque el médico nos dijo que había muerto, él gritó, perdiendo la compostura por primera vez. El doctor Martinelli nos dijo que hubo complicaciones. ¿El doctor Martinelli? Valery se quedó paralizada. ¿Usted conoce al doctor Martinelli? Raúl se dio cuenta de su error inmediatamente. Su cara se puso blanca como la nieve. ¿Cómo conoces ese nombre?, pregunté a Valery, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Ese era el médico que manejó la adopción de mi mamá, susurró Valery. Ella me contó que él fue quien le dijo a la familia adoptiva que era una niña abandonada, pero mi mamá siempre sintió que había algo raro en esa historia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo miraba fijamente a Raúl, viendo cómo se desmoronaba delante de mis ojos. Ismael había dejado de pretender que no le importaba y nos miraba con una expresión que no podía descifrar. Valery, dije lentamente, ¿tienes algo que pueda probar quién era tu madre biológicamente? Ella asintió, metiendo la mano en su bolso una vez más. Sacó un sobre manila arrugado y de él extrajo una hoja de papel oficial. Antes de morir, mi mamá me hizo conseguir esto. Dijo que algún día lo necesitaría. Era un certificado de nacimiento original. Y allí, en letras claras, estaba escrito Elena Holloway, nacida el 12 de marzo de 2004. Madre, Paloma Holloway. Padre, Raúl Holloway. Mi Elena no había muerto. Mi Elena había vivido, había crecido, se había convertido en una mujer hermosa que pasó años buscándome. Y ahora estaba muerta, pero había dejado a esta nieta que yo nunca supe que tenía. «Eso es falso», gritó Raúl, arrebatándome el papel. «Alguien falsificó esos documentos». Pero mientras lo decía, Valery sacó algo más de su bolso. Algo que hizo que Raúl se tambaleara hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Era un sobre pequeño, sellado, con una etiqueta que decía: «Para realizar prueba de ADN cuando encuentre a mi familia». Mi mamá me hizo prometerle que si alguna vez encontraba a su familia biológica, haría esta prueba, dijo Valery con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella guardó muestras de cabello y saliva para este momento. Mis piernas se volvieron gelatina, me aferré a la mesa para no caerme. «No», murmuró Raúl, retrocediendo. «No, esto no puede estar pasando».
¿Qué no puede estar pasando, papá?, preguntó Ismael, y por primera vez en la noche su voz sonaba diferente, menos arrogante, más. ¿Culpable? Miré a mi hijo y vi algo en su expresión que me heló la sangre. No era sorpresa lo que vi allí. Era resignación, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de descubrirse. Ismael, dije lentamente, ¿tú sabías algo sobre esto? Mi hijo intercambió una mirada rápida con su padre, una mirada cargada de significado que había pasado entre ellos miles de veces durante los años, pero que yo había sido demasiado ciega para ver. Ismael, repetí, mi voz volviéndose más firme. Respóndeme. Mamá, comenzó, pero su voz se quebró. ¿Sabías que mi hija estaba viva?, grité, mi voz resonando por toda la casa. El silencio que siguió fue devastador. Ismael bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Respóndeme, susurré. Sí, murmuró finalmente. Sí, sabía. El mundo se desplomó a mi alrededor. No solo Raúl me había mentido durante 20 años. Mi propio hijo, el niño que había criado, que había protegido, que había defendido cuando todo el mundo me decía que era demasiado consentido, había sido parte de la conspiración. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, mi voz sonando extraña y lejana. Desde el principio, admitió Ismael, las palabras saliendo como si le dolieran físicamente. Papá me contó cuando cumplí 25 años. Me dijo que había sido necesario porque la familia no podía permitirse otro bebé. ¿No podía permitirse? Me reí, pero no había humor en ello. Era el sonido de una mujer que acababa de darse cuenta de que su vida entera había sido una mentira. Tu padre ganaba $2,500 al mes en esa época. Yo trabajaba medio tiempo. No éramos ricos, pero no éramos pobres. No era por el dinero, murmuró Raúl desde su rincón, donde se había acurrucado como un animal herido. Entonces, ¿por qué?, grité. ¿Por qué me robaste a mi hija? El silencio se extendió por una eternidad. Finalmente, fue Valerie quien lo rompió. Porque él tenía otra familia, dijo suavemente, sosteniendo otro papel que había sacado de su bolso. Mi mamá también descubrió esto antes de morir. Era una fotografía. En ella, Raúl estaba con una mujer que no reconocí y 2 niños pequeños. En la parte de atrás, alguien había escrito: Familia Holloway, 1998. 1998, 6 años antes de que Elena naciera. Raúl había estado viviendo una doble vida durante años. No podía tener otra hija conmigo, continuó Valerie, porque eso habría complicado su otra vida. Así que pagó al doctor Martinelli para que falsificara los documentos de muerte y arreglara una adopción rápida. Miré a Raúl, este hombre con quien había compartido mi vida durante 47 años, y ya no reconocí nada de él. ¿Es cierto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Raúl no respondió. Se había derrumbado en su silla, con la cabeza entre las manos. Entonces Valerie dio el golpe final. «Tengo los recibos», dijo, sacando más papeles de su bolso. Mi mamá los encontró en los archivos del doctor Martinelli después de que él murió. $15,000 fue lo que pagaron por deshacerse de ella. $15,000, el precio que pusieron a mi hija. Mi Elena había valido $15,000 para el hombre que juraba amarme. Y tengo esto también, añadió Valerie, colocando una pequeña bolsa de plástico sobre la mesa. Era un kit de prueba de ADN. Si usted acepta, dijo, mirándome directamente a los ojos, podemos confirmar lo que ambas sabemos que es verdad. Miré el kit, luego miré a Raúl, que había comenzado a hacer ruidos ahogados, como si no pudiera respirar correctamente. Sin vacilación, abrí el kit y tomé el hisopo. Pasé el hisopo por el interior de mi mejilla con manos temblorosas, pero decididas. Cada movimiento era deliberado, final. No había vuelta atrás después de esto. Paloma, no hagas esto, rogó Raúl, su voz quebrándose. Por favor, no destruyas nuestra familia por las fantasías de una desconocida. Lo miré con una frialdad que nunca había sentido hacia otro ser humano. ¿Nuestra familia?
Tú destruiste nuestra familia hace 20 años, cuando decidiste que mi hija no merecía vivir conmigo. Valery también tomó su muestra. Sus movimientos eran cuidadosos y respetuosos, como si entendiera la solemnidad del momento. Cuando terminamos, sellamos las muestras en sobres separados, siguiendo las instrucciones del kit. Los resultados estarán listos en 3 días, dijo Valery suavemente. Aunque creo que ambas ya sabemos qué van a mostrar. Tenía razón. En mi corazón ya no había duda. Esta niña era la hija de mi Elena, mi nieta. La sangre de mi sangre, que había estado perdida para mí durante toda su vida. ¿Dónde vas a quedarte esta noche?, pregunté, porque de repente la idea de que ella estuviera sola en las calles me resultaba insoportable. Hay un refugio a unas millas de aquí. He estado yendo allí las últimas semanas. No, dije firmemente. Te quedarás aquí. ¡Absolutamente no!, explotó Raúl, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. No permitiré que esta mentirosa se quede en mi casa. Me volví hacia él con una furia que había estado acumulándose durante décadas. ¿Tu casa? Esta casa la pagué yo con mi trabajo durante 15 años. Mi nombre está en la escritura tanto como el tuyo. Paloma, estás alterada. No estás pensando con claridad. Por primera vez en 20 años estoy pensando con perfecta claridad, le respondí. Esta niña se queda. Si no te gusta, tú sabes dónde está la puerta. Raúl me miró como si no me conociera, y la verdad era que probablemente no me conocía. Durante décadas había sido la esposa sumisa, la que siempre cedía, la que mantenía la paz a cualquier costo. Esa mujer había muerto en el momento que vi el brazalete de Elena en las manos de Valery. Ismael, dijo Raúl, volviéndose hacia nuestro hijo, dile a tu madre que está cometiendo un error terrible. Pero cuando miré a Ismael, vi algo que no esperaba. Por primera vez en años, no parecía el hombre confiado y arrogante que siempre había sido. Parecía pequeño, asustado. Ismael, dije, mi voz peligrosamente calmada. Cuéntame exactamente qué sabías y cuándo lo supiste. Mi hijo intercambió otra mirada con su padre, pero esta vez no había conspiración en ella. Había pánico. Mamá, yo. Comenzó, pero se detuvo. La verdad, Ismael. Por una vez en tu vida, dime la verdad. Valery nos observaba en silencio desde su lugar en la mesa, sus manos protegiendo instintivamente su vientre. Podía ver en sus ojos que estaba empezando a entender que había caminado hacia algo mucho más complicado que una simple búsqueda de sus raíces. Papá me lo contó cuando cumplí 25, murmuró Ismael finalmente. Me dijo que habían tenido que dar al bebé en adopción porque no podían criarlo. ¿Y tú no pensaste en preguntarme a mí sobre esto?, lo pregunté, sintiendo como si cada palabra fuera un cuchillo. ¿No pensaste que tal vez yo tenía derecho a saber que mi hija estaba viva? Él me dijo que tú sabías, respondió Ismael rápidamente. Me dijo que ustedes habían decidido juntos mantenerlo en secreto para proteger a la familia. Era una mentira, y tanto Ismael como yo lo sabíamos. Pero había algo más en su expresión, algo que me hizo presionar más. ¿Qué más, Ismael? Nada más. ¡Mentira!, grité, mi paciencia finalmente agotándose. Veo en tu cara que hay algo más. Ismael se desplomó como un castillo de naipes. Elena vino a la casa hace 15 años, susurró. El aire se salió de mis pulmones. ¿Qué? Ella vino buscándote. Yo estaba aquí. Papá no estaba, pero yo sí. Ella me mostró sus papeles, me contó su historia. Sabía que era mi hermana en el momento que la vi. ¿Y qué hiciste?, pregunté, aunque tenía terror de saberlo. Le dije que se había equivocado de dirección, que no conocíamos a ninguna Paloma Holloway. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Mi Elena había estado tan cerca. Había estado en mi puerta, buscándome, y mi propio hijo la había rechazado. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué? Porque papá me había dicho que si ella alguna vez aparecía, podría destruir a la familia. Que tú ya habías sufrido bastante con perder al bebé y que saber la verdad te mataría. Así que decidiste por mí, dije, mi voz tan fría que hasta yo me asusté de ella.
Decidiste que era mejor que nunca supiera que mi hija había estado viva, que me había estado buscando. Pensé que estaba protegiendo a la familia, gritó Ismael desesperadamente. No, dije, levantándome lentamente de mi silla. Estabas protegiendo tu estilo de vida. Estabas protegiendo los $800 mensuales que te doy sin preguntarte para qué los usas. Estabas protegiendo el hecho de que a los 42 años sigues viviendo en casa de mami sin responsabilidades. Ismael palideció. Eso no es cierto. ¿No? Me reí amargamente. Dime, Ismael, si Elena hubiera regresado a mi vida hace 15 años, ¿crees que yo habría seguido dándote dinero mientras ella probablemente estaba luchando sola para sobrevivir? El silencio de Ismael fue respuesta suficiente. ¿Sabías que tenía una nieta? Continué señalando a Valery. ¿Sabías que Elena había tenido una hija? No, murmuró Ismael. Elena no mencionó ningún bebé cuando vino. Porque Valery aún no había nacido, explicó la joven desde su lugar en la mesa. Mi mamá me tuvo cuando tenía 36 años. Para entonces ya había perdido la esperanza de encontrar a su familia biológica. Me volví hacia Valery con lágrimas en los ojos. Tu mamá vivió 36 años sin saber que yo la había estado buscando, sin saber que la amaba, que nunca la había abandonado voluntariamente. Ella lo sabía, dijo Valery suavemente. No sé cómo, pero siempre me decía que su madre biológica la había amado, que algo terrible había pasado para separarlas, pero que el amor había sido real. Sus palabras me rompieron por completo. Me senté pesadamente en mi silla y lloré por primera vez en años. No el llanto silencioso y controlado que había perfeccionado como esposa y madre, sino sollozos profundos y desgarradores que venían desde lo más profundo de mi alma. 20 años, murmuré entre lágrimas. Perdí 20 años con mi hija. Paloma, por favor, rogó Raúl, acercándose cautelosamente. Podemos superarlo, podemos. Aléjate de mí, grité, mi voz resonando por toda la casa. No quiero que me toques nunca más. Raúl retrocedió como si lo hubiera abofeteado. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continué, mi voz temblando de furia. No es solo que me mintieras. Es que durante todos estos años, cada vez que mencionaba a Elena, cada aniversario de su muerte, tú consolabas mis lágrimas sabiendo que eran innecesarias. Sabiendo que ella estaba viva, probablemente sufriendo, probablemente preguntándose por qué su madre la había abandonado. No era mi intención. Tu intención no importa, exploté. Lo que importa es lo que hiciste. Me volví hacia Ismael, quien estaba encogido en su silla, como si quisiera desaparecer. ¿Y tú? Dije, mi voz cortante como cristal roto. Tú tuviste la oportunidad de corregir las mentiras de tu padre hace 15 años, pero elegiste proteger tu comodidad en lugar de hacer lo correcto. Mamá, ¿cuántas veces durante estos 15 años me has visto llorar en el aniversario de la muerte de Elena? ¿Cuántas veces me has abrazado y me has consolado, sabiendo que todo era una mentira? Ismael no pudo responder. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no sentía compasión por él. ¿Sabías que Elena murió? Pregunté. No, susurró. No sabía que había muerto hasta esta noche. Murió de cáncer, dijo Valery suavemente. Murió preguntándose por qué su madre nunca había intentado encontrarla. Murió creyendo que tal vez no había sido lo suficientemente buena para ser amada. Esas palabras fueron como puñales en mi corazón. Mi Elena había muerto sintiendo que no era lo suficientemente buena, cuando la realidad era que ella había sido robada de mí por los 2 hombres en los que más confiaba en el mundo. Paloma, intentó Raúl una vez más. Sé que esto es difícil, pero tenemos que pensar en el futuro de la familia. Me reí, un sonido áspero y sin humor. ¿Qué familia, Raúl? ¿La familia que construiste sobre mentiras? ¿La familia donde mi opinión nunca importó? ¿La familia donde ustedes dos tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme? Somos una familia, murmuró Ismael débilmente. No, dije, mi voz ahora extrañamente calmada.
Ustedes son una conspiración. Una conspiración que ha estado funcionando a mi costa durante 20 años. Me levanté y me dirigí hacia la ventana, mirando la noche oscura. En el reflejo del vidrio, pude ver a los tres detrás de mí. Valerie sentada quietamente, claramente abrumada por el drama que había desencadenado sin saberlo. Raúl e Ismael, ambos con expresiones desesperadas, finalmente entendiendo que el mundo que habían construido se estaba desmoronando. Los resultados del ADN van a confirmar lo que ya sabemos, dije sin volverme. Y cuando lo hagan, van a cambiar más cosas de las que ustedes pueden imaginar. Los 3 días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Valerie se quedó en el cuarto de huéspedes que no había usado en años, mientras Raúl e Ismael se movían por la casa como fantasmas, evitando cualquier conversación conmigo. Durante esos 3 días, Valerie y yo hablamos durante horas. Me contó sobre la vida de Elena, sobre cómo había sido una enfermera dedicada que trabajaba turnos dobles para pagar sus estudios. Me mostró fotografías que me rompieron el corazón. Mi Elena graduándose de la escuela de enfermería, Elena cuidando a otros, Elena embarazada y radiante con Valerie. Ella siempre me decía que yo tenía sus ojos, pero que había heredado la sonrisa de mi abuela. Me contó Valerie una tarde mientras tomábamos té en la cocina. Ahora entiendo de quién hablaba. También me contó sobre los últimos meses de Elena, sobre cómo había gastado sus ahorros tratando de rastrear cualquier pista sobre su familia biológica. Había contratado investigadores privados, había revisado registros de hospitales, había tocado docenas de puertas en busca de respuestas. Gastó casi $10,000 en la búsqueda, me dijo Valerie. Dinero que debería haber usado para su tratamiento de cáncer. Pero me decía que necesitaba encontrarte antes de morir, para que yo supiera de dónde venía. Cada historia era como un cuchillo en mi corazón, pero también como un bálsamo. Mi Elena no me había olvidado. Había luchado hasta el final por encontrarme. El tercer día llegaron los resultados del ADN por correo certificado. Mis manos temblaron mientras abría el sobre, aunque ya conocía lo que iba a encontrar. Probabilidad de parentesco, 99.9%. Valerie era oficialmente mi nieta. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella suavemente, después de que leímos los resultados juntas en la sala. Esa era la pregunta que había estado evitando durante 3 días. Pero en ese momento, mirando a esta joven que era la viva imagen de mi Elena perdida, supe exactamente lo que tenía que hacer. Primero, dije, vamos a cambiar tu situación. No puedes estar viviendo en refugios estando embarazada. Abuela, dijo Valerie, y la palabra me hizo llorar de felicidad. No quiero ser una carga para usted. ¿Una carga? Me reí a través de las lágrimas. Querida, tú eres la bendición más grande que he recibido en décadas. Raúl eligió ese momento para entrar a la sala. Durante los 3 días había estado bebiendo más de lo usual y podía oler el alcohol en él incluso desde la distancia. ¿Ya llegaron los resultados?, preguntó, aunque claramente ya conocía la respuesta por nuestras expresiones. Sí, dije firmemente. Valerie es mi nieta. Esperé que él negara la evidencia, que siguiera mintiendo, pero en su lugar se desplomó en su sillón favorito como si fuera un hombre derrotado. «¿Qué quieres que haga, Paloma?», murmuró. «¿Qué quieres que diga?». «Quiero que me digas por qué», respondí. «Quiero que me expliques cómo pudiste mirarme a los ojos durante 20 años, sabiendo lo que habías hecho». Raúl se quedó callado durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, vieja. «Porque tenía miedo de perderte». «¿Perdeme?». No pude evitar reírme amargamente. «Raúl, ya me perdiste. Me perdiste el día que decidiste que mi hija no importaba». «No era solo por la otra familia», murmuró él. «Era porque sabía que si tenías otra hija, especialmente una niña, ya no me necesitarías. Ismael siempre había sido un niño difícil, dependiente. Pero una hija. Las hijas crean vínculos que los esposos no pueden romper». Sus palabras me revelaron algo que nunca había entendido completamente. Raúl no había robado a Elena solo por conveniencia. La había robado porque tenía celos de un bebé nonato.
porque no podía soportar la idea de que yo amara a alguien más de lo que lo amaba a él. Así que arruinaste 3 vidas por tus propias inseguridades, dije. Elena creció sin madre. Yo viví 20 años en duelo, y Valerie perdió la oportunidad de conocer a su abuela mientras crecía. Lo sé, susurró Raúl. No, dije, poniéndome de pie. No lo sabes, porque si realmente lo supieras, habrías confesado hace años. Habrías encontrado una manera de traer a Elena de vuelta a mi vida. En ese momento, Ismael entró a la sala. Durante los últimos 3 días había estado especialmente callado, y pude ver que el peso de sus decisiones finalmente lo estaba afectando. Mamá, dijo, su voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podemos hablar? Habla, dije, sin suavizar mi tono. Quiero que sepas que me arrepiento de lo que hice hace 15 años. Si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes, lo interrumpí. Y tu arrepentimiento no me devuelve los años que perdí con Elena. No le devuelve la madre que ella necesitaba cuando estaba enferma y muriendo. Ismael comenzó a llorar, algo que no había visto desde que era pequeño. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Nada, dije simplemente. No hay nada que puedas hacer para arreglar esto, Ismael. Pero hay cosas que puedes hacer para empezar a cambiar quién eres. ¿Cómo qué? Me volví para mirarlo directamente. Puedes empezar a vivir tu propia vida. Puedes conseguir tu propio apartamento, tu propio trabajo que pague todas tus cuentas, tu propia existencia independiente. ¿Me estás echando?, preguntó con una mezcla de shock y pánico. Te estoy liberando, corregí. Porque parte de la razón por la que participaste en esta mentira fue porque tu vida cómoda dependía de mantenerme feliz e ignorante. Valerie nos observaba desde el sofá, claramente incómoda de estar en medio de este drama familiar, pero también fascinada de ver cómo se desarrollaba. Y en cuanto a ti, dije, volviéndome hacia Raúl, también vas a tener que encontrar un nuevo lugar para vivir. Paloma, exclamó, levantándose bruscamente. No puedes echarme de mi propia casa. Esta casa está a nombre de los dos, le recordé. Y dado que tú no contribuiste financieramente a la hipoteca durante los últimos 10 años, mientras yo trabajaba a tiempo completo, creo que tengo más derecho que tú a decidir quién vive aquí. ¿Dónde se supone que voy a ir?, preguntó desesperadamente. No lo sé, Raúl. Tal vez puedas irte con esa otra familia, que era tan importante que valía más que mi hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa relación terminó hace años. No tengo a dónde ir. Entonces supongo que tendrás que aprender a valerte por ti mismo por primera vez en tu vida, dije sin una pizca de simpatía. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Podía ver que tanto Raúl como Ismael estaban luchando por entender esta nueva versión de mí. Durante décadas había sido la pacificadora, la que siempre encontraba soluciones que mantuvieran a todos contentos. Esa mujer había muerto junto con mis ilusiones sobre mi familia. ¿Cuándo?, preguntó Ismael finalmente. 1 semana, dije firmemente. Ambos tienen 1 semana para hacer otros arreglos. ¿Y si no encontramos lugar?, preguntó Raúl. Entonces, supongo que aprenderán lo que significa no tener una red de seguridad, respondí. Algo que mi Elena tuvo que aprender cuando era apenas una adolescente porque ustedes le robaron la familia que debería haber tenido. Me volví hacia Valerie, quien había estado escuchando todo con los ojos muy abiertos. ¿Te gustaría quedarte aquí conmigo?, le pregunté. Al menos hasta que nazca el bebé y puedas establecerte por tu cuenta. ¿Estás segura?, preguntó ella. No quiero causar más problemas en su familia. Querida, dije tomando sus manos entre las mías, tú no eres el problema en esta familia, tú eres la solución. Eres la oportunidad que tengo de hacer las cosas bien esta vez. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Valerie. Entonces sí, me gustaría mucho quedarme. Perfecto, dije, sintiendo por primera vez en años que estaba tomando una decisión completamente correcta. Raúl e Ismael intercambiaron miradas desesperadas, pero por primera vez en mi vida, sus conspiraciones silenciosas no me afectaron. Ya no tenían poder sobre mí. Hay una cosa más, dije,
dirigiéndome hacia la cómoda donde guardaba nuestros documentos importantes. Saqué mi libreta de ahorros y mi chequera. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Raúl con alarma. «Estoy tomando control de mis finanzas», dije, cerrando la cuenta conjunta que habíamos tenido durante años. «Y estoy cancelando tu mesada, Ismael». «No puedes hacer eso», gritó Ismael. «Claro que puedo», respondí calmadamente. «Y lo estoy haciendo. A partir de mañana, ambos van a descubrir lo que es vivir sin que yo subsidie sus decisiones». Por primera vez en mi vida adulta, sentí lo que era tener control real sobre mi propia existencia. Y se sentía increíblemente liberador. «Valerie», dije, volviéndome hacia mi nieta, «mañana vamos a ir de compras. Necesitas ropa de maternidad adecuada y tenemos que preparar una habitación para el bebé». «Abuela, no puede gastar su dinero en mí», protestó. «Es mi dinero», dije con una sonrisa, «y puedo gastarlo en quien quiera. Y quiero gastarlo en mi nieta y mi bisnieto». Mientras decía esas palabras, pude ver el futuro desplegándose ante mí. Un futuro donde no sería la mujer invisible que cocinaba y limpiaba para hombres que no la valoraban. Un futuro donde sería la abuela que Elena habría querido que fuera, cuidando a la familia que realmente importaba. Por primera vez en 20 años tenía esperanza. Han pasado 6 meses desde esa Nochebuena que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo esto, puedo escuchar a Valerie moviéndose en la habitación que antes era de Ismael, preparándose para otro día en su nuevo trabajo como recepcionista en una clínica médica. En 2 meses nacerá mi bisnieto, y por primera vez en décadas tengo algo verdadero por lo que vivir. La transformación de mi vida no fue fácil. Los primeros días después de que Raúl e Ismael se fueron extraños. La casa se sentía vacía. Pero era una vaciedad diferente a la soledad que había experimentado durante años mientras vivía con ellos. Era un vacío lleno de posibilidades. Raúl luchó contra el divorcio inicialmente, contratando un abogado barato que trató de argumentar que yo no tenía derecho a echarlo de la casa. Pero cuando mi abogado presentó toda la documentación sobre la adopción fraudulenta, incluyendo los recibos que Valerie había encontrado entre las pertenencias de Elena, su caso se desmoronó rápidamente. No solo perdió cualquier reclamo sobre la casa, sino que terminó debiendo $15,000 en honorarios legales. La última vez que supe de él, estaba viviendo en un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, trabajando en un trabajo de medio tiempo en una ferretería. Su pensión de $2,500 mensuales ya no le alcanzaba para el estilo de vida al que estaba acostumbrado cuando yo subsidizaba todos sus gastos. Ismael también luchó con su nueva realidad. Durante las primeras semanas después de mudarse, me llamaba constantemente, rogándome que reconsiderara. Me contaba sobre lo difícil que era encontrar un apartamento que pudiera pagar con su sueldo parcial, sobre cómo no sabía cocinar o limpiar para sí mismo. «Mamá, te prometo que puedo cambiar», me decía en cada llamada. «Solo dame otra oportunidad». Pero yo había aprendido la diferencia entre el arrepentimiento genuino y el pánico de alguien que finalmente tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ismael no lamentaba lo que le había hecho a Elena o a mí. Lamentaba que ya no pudiera vivir cómodamente a mis expensas. Después de 2 meses, dejé de contestar sus llamadas. Valerie floreció en un ambiente donde era verdaderamente querida. Viendo su transformación, entendí cuánto había estado sufriendo antes de encontrarme, no solo físicamente por la falta de comida y refugio adecuado, sino emocionalmente por la soledad de estar embarazada sin familia. «Abuela», me dijo una tarde mientras organizábamos la habitación del bebé, ¿alguna vez se arrepiente de haber echado a su familia? La pregunta me hizo pausar. ¿Sabes qué es lo extraño?, le respondí. Por primera vez en mi vida adulta, no siento que eché a mi familia. Siento que finalmente encontré mi familia verdadera. Y era cierto. Vivir con Valerie me había mostrado lo que era tener una relación familiar basada en amor genuino y respeto mutuo. Ella no esperaba que yo cocinara para ella o limpiara sus desastres. En su lugar, insistía en hacer su parte, y frecuentemente me sorprendía con pequeños gestos de agradecimiento, flores del jardín, mi té favorito, o simplemente sentándose conmigo en las tardes para contarme sobre su día. El embarazo de Valerie progresó sin complicaciones.
La acompañé a todas sus citas médicas, algo que me llenaba de una alegría que no había sentido en años. Cada ultrasonido, cada latido del corazón del bebé, cada pequeño movimiento en su vientre me recordaba la esperanza que había perdido cuando creía que Elena había muerto. «Es un niño», nos dijo el doctor durante el ultrasonido de los 5 meses. «Un niño muy saludable». Valery apretó mi mano, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «¿Qué opina, abuela? ¿Algún nombre que le guste?» Lo pensé por un momento, mirando la pequeña imagen borrosa en la pantalla que sería mi bisnieto. «¿Qué te parece, Gabriel?», sugerí. «Significa mensajero de Dios. Y de cierta manera, tú viniste a mi puerta como un mensajero que trajo de vuelta a mi familia». «Gabriel Holloway», murmuró Valery, probando el nombre. Me gusta mucho». Una tarde, mientras Valery dormía una siesta, encontré una caja en el ático que había evitado durante años. Estaba llena de cosas de bebé que había comprado para Elena antes de que muriera. Pequeñas ropitas amarillas y blancas, juguetes suaves, una manta que había tejido yo misma durante las noches de espera. Al principio, tocar estas cosas me dolió profundamente. Pero mientras las organizaba, lentamente me di cuenta de que no tenían que ser monumentos al dolor. Podían ser regalos de amor para Gabriel, conectándolo con la madre que nunca conoció, pero que había sido profundamente amada. Le mostré la caja a Valery esa noche cuando se despertó. «Estas cosas las compré para tu mamá», le dije suavemente. «Me gustaría que Gabriel las tuviera». Valery tocó cada artículo con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. «Ella habría amado saber que tenía estas cosas esperándola», murmuró. «Creo que de alguna manera ella lo sabe», respondí. El momento más significativo llegó una tarde de primavera cuando Valery y yo estábamos plantando flores en el jardín trasero. Era algo que siempre había querido hacer, pero Raúl siempre se había quejado del costo y el trabajo extra. «Abuela», dijo Valery, arrodillándose junto a mí mientras plantábamos rosas rosadas, «quiero que sepa algo». «¿Qué es eso, querida?» «Mi mamá me dejó una carta para darle si alguna vez la encontraba», dijo, sacando un sobre arrugado de su bolsillo. «No la leí porque estaba dirigida a usted». Con manos temblorosas, abrí la carta. La caligrafía era hermosa, cuidadosa, e inmediatamente pude ver mi propia letra en ella. «Mi querida madre», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que Valery te encontró después de que yo ya no esté. Quiero que sepas que nunca dudé de tu amor por mí. Incluso sin conocerte, siempre supe en mi corazón que algo terrible había pasado para separarnos. Espero que puedas amar a Valery de la manera que sé que me habrías amado a mí. Ella es mi regalo más precioso, y ahora es el tuyo también. No llores por mí. En lugar de eso, vive la vida que no pudimos compartir. Hazla feliz, hazla reír, hazla sentir que pertenece a algún lugar. Eso es todo lo que siempre quise, pertenecer a alguien». Todo mi amor, Elena. No pude terminar de leer sin llorar, pero estas eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante 20 años. No eran lágrimas de pérdida, sino de conexión. Elena había conocido mi corazón sin haberme conocido a mí. Ella tenía razón, le dije a Valery, abrazándola mientras ambas llorábamos en el jardín. Siempre la amé, y siempre te amaré. Gabriel nació en una mañana soleada de agosto. Valery había insistido en que yo estuviera en la sala de partos, y cuando el doctor puso al bebé en mis brazos por primera vez, sentí que mi vida finalmente había llegado al lugar donde se suponía que debía estar. Era perfecto. Tenía los ojos de Elena, la nariz de Valery, y cuando me agarró el dedo con su pequeña mano, supe que todos los años de dolor habían valido la pena por llegar a este momento. «Hola, Gabriel», susurré. «Soy tu bisabuela. Tu mamá y yo te vamos a amar tanto». Valery se recuperó bien del parto y pronto establecimos una rutina hermosa en nuestra casa. Yo cuidaba a Gabriel por las mañanas mientras ella trabajaba medio tiempo, y las tardes las pasábamos juntas las 3 generaciones, creando los recuerdos familiares que nunca había podido tener. Una noche,
Mientras estaba dándole el biberón a Gabriel, Valerie se sentó a mi lado en el sofá. «Abuela», dijo suavemente, «¿alguna vez se siente triste por todo el tiempo que perdió?» Lo pensé cuidadosamente. «A veces», admití, «pero luego miro lo que tengo ahora y me doy cuenta de que tal vez todo tenía que pasar así. Si Elena hubiera crecido conmigo, tal vez nunca te habría tenido, y si no te hubiera tenido, nunca habría tenido a Gabriel». «¿Cree que ella puede vernos?», preguntó Valerie. Miré hacia la ventana, donde las rosas que habíamos plantado juntas estaban floreciendo hermosamente bajo la luz de la luna. «Creo que sí», dije, «y creo que finalmente está en paz sabiendo que estamos juntas». Un año después recibí una llamada inesperada. Era Ismael. «Mamá», dijo, su voz sonando diferente, más madura de alguna manera. «Sé que no tengo derecho a llamarte, pero quería que supieras algo». «¿Qué es?», pregunté cautelosamente. «He estado yendo a terapia», dijo, tratando de entender por qué hice las cosas que hice. «Y quiero disculparme genuinamente, no por lo que perdí, sino por lo que te quité a ti y a Elena». Era la primera vez que sonaba sinceramente arrepentido. «¿Y?», pregunté. «Y si alguna vez me permites conocer a Valerie y a Gabriel, prometo que seré mejor. Prometo que seré el tío que debería haber sido para Elena». Lo pensé por un largo momento. «Ismael», dije finalmente, «Valerie y Gabriel son mi familia ahora. Si quieres ser parte de sus vidas, tendrás que ganarte ese derecho. No porque seas mi hijo, sino porque demuestres que mereces estar en las vidas de las personas que amo». «Lo entiendo», dijo, «y estoy dispuesto a hacer el trabajo». Cuando le conté a Valerie sobre la llamada esa noche, ella lo consideró cuidadosamente. «¿Qué piensa usted?», me preguntó. «Creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren», dije. «Pero tendría que probarlo primero, y sería su decisión, no mía». Valerie asintió. «Tal vez en el futuro, cuando esté lista». Esa noche, después de que Valerie se fuera a dormir, me senté en mi jardín con Gabriel dormido en mis brazos. Las rosas estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce. Pensé en Elena, en todos los años que habíamos perdido. Pensé en Valerie, quien había venido a mi puerta en la Nochebuena más fría de mi vida y había traído de vuelta la calidez. Pensé en Gabriel, que representaba esperanza y nuevos comienzos. Por primera vez en mi vida adulta, no me sentía invisible. No me sentía como si estuviera viviendo para otros. Estaba viviendo para mí misma, para mi familia verdadera, para el amor que finalmente tenía sentido. «Gracias, Elena», susurré a las estrellas. «Gracias por enviarme a Valerie. Gracias por darme la oportunidad de ser la abuela que tú habrías querido que fuera». El viento movió suavemente las rosas, y por un momento casi podía escuchar la risa de mi hija en el aire nocturno. Tenía 68 años cuando finalmente aprendí lo que significaba tener una familia real, y cada día desde entonces había valido la pena la espera.